Nmanex puedes cambiar completamente la apariencia de tu sistema. Y hoy vamos a hablar de la apariencia más usada en el mundo Linux, GNOME. Pero no nos vamos a quedar ahí. Hoy lo vamos a comparar frente a frente con KDE, el otro gran escritorio de Linux, para ayudarte a decidir cuál te conviene más. ¿Es GNOME el rey del escritorio Linux? ¿O KDE ya le quitó la corona? Si viste mi video anterior sobre GNOME, recordarás que en sus primeras versiones era un entorno ligero, flexible y muy personalizable. Podías mover paneles, poner iconos en el escritorio, cambiar temas visuales, y todo eso sin complicaciones. Además, funcionaba bien incluso en computadoras con pocos recursos. Eso lo convirtió en uno de los escritorios favoritos de la comunidad Linux durante muchos años. Pero todo cambió con GNOME 3. El proyecto se rediseñó desde cero, eliminando muchos de esos elementos que la gente usaba. Desaparecieron los iconos del escritorio. El menú de inicio tradicional fue reemplazado por un modo llamado Actividades. La bandeja del sistema se eliminó, y se quitaron los botones de minimizar y maximizar por defecto. La idea detrás de este cambio era simplificar la experiencia, unificar el diseño de las aplicaciones y ofrecer algo moderno. Pero no a todos les gustó. Muchos usuarios sintieron que GNOME se volvió demasiado restrictivo. Hoy GNOME sigue fiel a esa filosofía. Es un escritorio limpio, moderno y muy bien diseñado visualmente. La experiencia de usuario es fluida y está muy pensada. No hay elementos superfluos. Todo está ordenado, uniforme, sin distracciones. Pero justamente por eso, la personalización está muy limitada por defecto. No puedes mover el dock. No puedes elegir otro tipo de menú. Tampoco puedes cambiar temas de manera simple. Y el sistema no incluye herramientas gráficas para hacer todo esto fácilmente. Además, el mismo equipo de desarrollo de GNOME sugiere no personalizar mucho, porque eso puede romper la coherencia visual entre las aplicaciones. Entonces la pregunta es, ¿realmente se puede personalizar GNOME? La respuesta es sí, pero con condiciones. GNOME no está pensado para ser modificado, pero la comunidad encontró una forma de hacerlo a través de extensiones. Para eso necesitas una aplicación llamada Extension Manager. Con esta app puedes buscar, instalar y activar extensiones que modifican la apariencia y el comportamiento del sistema. Por ejemplo, puedes instalar un dock flotante y transparente como el de macOS. Puedes recuperar un menú clásico, agregar desenfoques, mover elementos, e incluso automatizar el uso de atajos o dividir ventanas al estilo tiling. Algunas extensiones te permiten ocultar el panel superior, cambiar los iconos, conectar tu teléfono Android, y mucho más. El resultado es que GNOME puede transformarse por completo si te tomas el tiempo para configurarlo. Eso sí, como todo sistema que se puede ampliar, algunas extensiones pueden tardar en actualizarse si estás usando una distribución que recibe las versiones nuevas muy rápido, como Arch Linux o similares. Pero en la mayoría de los casos, todo funciona bien y la comunidad suele mantener las extensiones al día. Si estás empezando con la personalización en GNOME y no sabes por dónde comenzar, aquí tienes algunas extensiones muy recomendadas que mejoran mucho la experiencia sin complicarte. Una de las más populares es Dash the Dock, que te permite tener una barra con tus aplicaciones favoritas, similar al dock de macOS o Ubuntu. Puedes moverla a cualquier lado de la pantalla y configurarla como prefieras. Otra opción muy usada es Dash to Panel, que convierte el panel superior en una barra completa al estilo de Windows, integrando el menú, los iconos y la bandeja del sistema en un solo lugar. Si quieres un toque visual más moderno, Blur Marshall añade desenfoques al fondo del panel y al menú, dando un estilo más elegante. Para ver el rendimiento de tu equipo directamente en la barra superior, Vitals te muestra información como el uso del procesador, temperatura, red y memoria en tiempo real. Si necesitas tener archivos o accesos directos en el escritorio, puedes usar la extensión Desktop Icons NG, que permite mostrar iconos tradicionales como en cualquier otro entorno gráfico. Y si quieres integrar tu teléfono Android con el escritorio, GS Connect es la herramienta ideal. Con esta extensión, puedes recibir notificaciones del teléfono, enviar archivos, ver el estado de la batería y más. Solo necesitas instalar la app KDE Connect en tu celular desde la tienda de aplicaciones.
Con estas pocas extensiones ya puedes lograr un escritorio GNOME mucho más cómodo, visual y funcional. Aunque las extensiones ayudan bastante, hay cosas que GNOME todavía no permite o complica un poco más. No puedes mover libremente los paneles del sistema. No puedes desactivar el compositor gráfico, lo que podría mejorar el rendimiento en computadoras antiguas. Cambiar temas e iconos requiere usar herramientas externas como GNOME Tweaks o editar archivos del sistema. Y en algunos casos, si personalizas demasiado, algunas aplicaciones pueden no verse bien o comportarse de forma inesperada. En resumen, GNOME puede personalizarse, pero no está diseñado para eso. Y si quieres llevarlo al límite, vas a depender de herramientas y extensiones externas. Ahora hablemos de KDE, el escritorio que desde siempre apostó por lo contrario, la libertad total. KDE te permite personalizar absolutamente todo desde el momento en que lo instalas. Puedes mover paneles, agregar widgets, cambiar iconos, animaciones, transparencias, temas completos, fuentes, sonido, comportamiento de ventanas y mucho más. Y lo mejor, no necesitas instalar nada extra. Todo ya viene incluido en el sistema. Además, KDE es muy adaptable. Si tienes una computadora antigua, puedes desactivar animaciones y efectos y el sistema va a funcionar de forma muy ligera. Pero si tienes una máquina potente, puedes hacer que se vea tan espectacular como quieras. El centro de configuración de KDE es probablemente el más completo en todo el mundo Linux. Tiene tantas opciones que incluso puede intimidar al principio, pero para quienes quieren control total, es una maravilla. Entonces, comparando ambos escritorios de forma práctica. GNOME es ideal si buscas una experiencia simple, ordenada, estable, sin distraerte con configuraciones. Es perfecto si solo quieres sentarte, abrir tus aplicaciones y trabajar sin complicarte. KDE, en cambio, está hecho para quienes quieren moldear el sistema a su gusto. Si te gusta cambiar todo, experimentar, ajustar tu flujo de trabajo y adaptar el escritorio a tu estilo personal, KDE te va a encantar. En rendimiento, KDE también tiene ventaja. Corre muy bien en computadoras modestas, porque te deja ajustar el sistema con precisión. GNOME necesita un poco más de recursos, especialmente por su compositor gráfico y efectos que no se pueden desactivar fácilmente. En cuanto a estabilidad, GNOME suele ser muy sólido si lo usas como viene. KDE también es estable, incluso con muchas modificaciones, porque está pensado para soportarlas. Entonces, ¿cuál deberías usar? Si tienes una computadora potente, no quieres complicarte y te gusta una interfaz moderna que funcione bien sin tocar nada, GNOME es para ti. Si en cambio usas una computadora más humilde, te gusta personalizar todo, experimentar con tu escritorio y tener el control completo de tu entorno, KDE es la mejor elección. No hay una única respuesta. Ambos son excelentes escritorios. Todo depende de tu estilo, tus preferencias y tu equipo. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú qué usas? ¿Te gusta GNOME con sus extensiones? ¿O eres de los que prefieren KDE y sus infinitas opciones? Y por cierto, si viste el video anterior, probablemente notaste que varios comentarios pedían algo en particular, un video dedicado completamente a la personalización de KDE Plasma. Y tiene sentido. KDE es el escritorio perfecto para quienes quieren tener control total sobre su sistema. Así que sí, lo voy a hacer. Muy pronto voy a publicar un video completo donde vamos a personalizar KDE a fondo. Vamos a ver cómo mover paneles, agregar widgets, cambiar temas, iconos, fuentes, efectos visuales, transparencias, todo. Desde cómo dejarlo minimalista y súper ligero, hasta cómo crear un escritorio espectacular, lleno de estilo y animaciones. Y lo mejor, todo eso se puede lograr sin instalar nada adicional. KDE ya incluye todas esas opciones por defecto. Solo hay que saber dónde están, y en ese video te lo voy a mostrar paso a paso. Si alguna vez viste una captura de pantalla de Linux con un escritorio increíble y te preguntaste cómo lograron eso, probablemente era KDE. Y tú también vas a poder hacerlo. Así que si te interesa ese tema, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perdértelo. Déjamelo en los comentarios, que siempre los leo. Y ya sabes, si este video te sirvió, dale like,
suscríbete y compártelo con alguien que todavía cree que Linux no se puede personalizar. Yo soy Linux para Noobs, y en este canal, el control de tu escritorio lo tienes tú.